Presentación de los candidatos a diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires. El próximo domingo usted tiene que ir a votar, Primarias abiertas obligatorias. Esta noche tiene la opción de tenerlos aquí a todos juntos. También representan a los candidatos a presidente. En muchos casos tienen sus candidaturas a gobernador en las provincias. Por eso, buen momento para escuchar las propuestas. Primer tema, temas prioritarios que quieren llevar ellos al Congreso de la Nación. Un tema esencial, el ámbito, la discusión que se da en el Parlamento Nacional. 2 minutos cada uno, después 1 minuto de derecho a réplica. Comienza Gabriel Solano, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, candidato presidencial Jorge Altamira. Si el Frente de Izquierda llega al Parlamento, la primera propuesta que va a implementar es una reforma impositiva integral. No puede ser que en Argentina el principal impuesto que se recauda es el IVA, que lo pagan los jubilados, lo pagan los trabajadores desocupados, es el 21% que se le quita del bolsillo a todos los trabajadores. Vamos a eliminar también el impuesto que pagan los asalariados, que es el impuesto mal llamado a la ganancia. Vamos a hacer una reforma impositiva para que el impuesto principal que se cobre en el país sea un impuesto progresivo a las grandes riquezas. El segundo proyecto que vamos a llevar adelante es el 82% móvil para los jubilados. La presidenta Cristina Kirchner lo vetó, pero sin embargo hoy los jubilados, luego del aumento que se acaba de anunciar, van a cobrar solo 1.434 pesos. No llega a un cuarto de la canasta familiar. Y la plata del ANSES está para pagar el 82% móvil. No estamos de acuerdo en el Frente de Izquierda que la plata del ANSES se use para pagar la deuda externa y no estamos de acuerdo, lo del Frente de Izquierda, que la plata del ANSES se vaya para las grandes empresas. Queremos que el dinero del ANSES vaya para el 82% móvil para los jubilados. El tercer proyecto que vamos a llevar adelante tiene que ver con una cuestión crucial del país, la cuestión de la vivienda. Lo estamos viendo en Jujuy, lo hemos visto ahora en Tucumán, lo hemos visto antes en el Parque Indoamericano, pero abarca a todos los sectores sociales. Hoy un trabajador gasta el 40 o el 50% de su salario en un alquiler. El Frente de Izquierda en el Parlamento va a llevar adelante un proyecto para que se reserven tierras públicas para viviendas populares y para que los bancos públicos no inviertan su capital en títulos de la deuda, sino que sean usados para préstamos a tasa cero para los trabajadores. Para que esto pueda ser llevado adelante, necesitamos el voto de la población. Son los reclamos fundamentales: la jubilación, los impuestos que pagan los trabajadores, la vivienda, el trabajo. Este es el programa del Frente de Izquierda en el Parlamento. Muchas gracias, Gabriel Solano. El turno de Jorge Banossi, candidato a diputado en la boleta que lleva Eduardo Duhalde en la ciudad de Buenos Aires. 2 minutos, Jorge. Buenas noches, ciudadanos. Las propuestas pueden ser muchas, pero tienen que ir acompañadas de proyectos concretos. Uno de ellos es lo que se refiere a todos los aspectos de la seguridad. La seguridad es como el oxígeno, cuando falta seguridad no se puede vivir. La seguridad se descompone de varios elementos. La seguridad individual, que está por el piso, porque el Estado ha abandonado el monopolio de la fuerza pública, hay una dejación del Estado, esto está tercerizado en grupos y en bandas, y nadie tiene ni siquiera garantizado el derecho más elemental a la vida. La seguridad social, hay que recomponerla, hay que cumplir el artículo 14 bis de la Constitución, hay que llevar adelante la cobertura de todos los grandes riesgos que la persona tiene desde antes de nacer hasta la tumba. La seguridad jurídica, fundamental y elemental para saber a qué atenerse, para poder invertir, para poder ejercer la libertad creadora, para marchar hacia adelante. Esto requiere también capacitación y requiere también un clima de pacificación nacional que es absolutamente menester restablecerla, porque en este momento estamos todos contra todos. En este momento hay una enorme crispación, hay niveles intolerables de vejamen a las más elementales manifestaciones de libertad de circulación, de libertad de expresión, de todo aquello que hace al normal desenvolvimiento de las personas. Esto tiene que terminar. Hay que elegir entre la ley de la selva o el Estado de Derecho. Y nosotros defendemos el Estado de Derecho, el Estado constitucional y todas las garantías de la forma republicana de gobierno, que en este momento muchas de ellas no se cumplen. Sobre todo el principio de responsabilidad, que no se hace efectivo y por lo tanto todo queda en impunidad, los controles fallan porque están compuestos muchos de ellos por más de lo mismo y en definitiva esto insta
como vía de la impunidad a la reincidencia, a la putrefacción de un sistema que de otra manera no ya está en anomia, sino que estamos al borde de una anarquía institucional. Y eso es muy peligroso, porque nadie quiere ir a esos extremos, y ya lo ha dicho muchas veces la Corte, la anarquía conduce a la tiranía, y nadie quiere ni lo uno ni lo otro. Pongamos fin a eso, volvamos al régimen de la ley y al régimen de la equidad. Muchas gracias, Jorge Banossi. Los 2 minutos para el doctor Pablo Lanuse, candidato a diputado nacional de UDESO, en la lista que encabeza la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín. La lista 302 que encabezo junto con Fanny Mandelbaum, queremos vivir mejor. Por eso estamos acá. Y como vos, queremos recuperar la transparencia. Porque queremos que la plata de todos vaya realmente a donde tiene que ir, que es la salud, la educación, la vivienda, los jubilados. Por eso vamos a luchar fuertemente contra la corrupción. El corrupto no puede vivir más mejor que nosotros. Por eso vamos a modificar y proponer la modificación para que las penas por los delitos de corrupción sean más graves para que el corrupto vaya a la cárcel. Queremos recuperar los organismos de control que fueron aniquilados por este gobierno. Queremos que la Oficina Anticorrupción, la UIF, la Auditoría General de la Nación cumplan efectivamente su rol. Y no que sean un apéndice del gobierno para el control de la impunidad o para la persecución de los que piensan distintos. Queremos fortalecer también la sociedad civil, permitiéndole que, así como se hizo con las organizaciones de derechos humanos, pueda también aquellas organizaciones de la sociedad civil querellar en temas de medio ambiente, corrupción y de control de los funcionarios. Como vos, también queremos recuperar la seguridad, pero ¿sabes qué? Desde el primer día, no los momentos antes de una campaña, porque queremos vivir sin miedo, no queremos vivir encerrados. Para eso vamos a fortalecer la justicia, vamos a fortalecer la policía y el servicio penitenciario, que el Consejo de la Magistratura pueda elegir a los mejores y apartar a los que no se comportan como la ley, pero no que persiga a los jueces que hacen bien las cosas o que apañen a los que garantizan la impunidad. Queremos también promover un proyecto de ley que ya está en el Congreso, que es la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión, que va a hacer que la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano trabajen articuladamente por el bien de todos, para que los temas de seguridad, salud, educación, transporte y tránsito, que tanto nos afectan a tantos millones de ciudadanos de la capital y del conurbano, encuentren una vez por todas articulación, sea quien fuere quien gobierne en el lugar. Y ¿sabes qué? También queremos recuperar el valor de la verdad, para que el INDEC nos deje de mentir, porque como vos, cuando vamos a la góndola sabemos que hay inflación, no es una sensación ni afecta a los más ricos. Queremos recuperar el valor de la verdad, con una ley de acceso a la información pública, y de eso lo vamos a hacer en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Lanuse. El turno para la candidata a diputada nacional por la coalición cívica en la lista de Lisa Carrió, Patricia Bullrich, la única mujer presente. Muchas gracias, muchísimas gracias al programa por darnos esta oportunidad, a los candidatos a diputado nacional, para poder debatir nuestras propuestas. Si usted en su casa cree que las propuestas son importantes, yo le quiero decir que en la primera gestión de la coalición cívica presentamos 135 proyectos de ley. Hemos tocado todos los temas de integración, los temas de la pobreza, los temas institucionales, los temas que hacen a todas las preocupaciones de nuestra sociedad. Pero ahora le quiero hablar en concreto de 4 proyectos que vamos a presentar en esta segunda etapa, en esta segunda iniciativa de proyectos que vamos a presentar. El primero que le quiero plantear tiene que ver con su seguridad. Vamos a plantear un proyecto para la aprobación de los 4 jefes de las fuerzas federales de seguridad con aprobación del Congreso, para que todos los ciudadanos de todo el país conozcan quiénes son los jefes de las fuerzas de seguridad. El segundo tema que vamos a plantear es algo fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Vamos a plantear un examen público para que todos puedan entrar al Estado, no para que el Estado sea un coto de caza de quien está circunstancialmente en el gobierno. Un examen público, como han hecho tantos países que le ha ido tan bien. Este es el proyecto que se llama meritocracia. El tercer proyecto que vamos a presentar es un proyecto de auditoría externa para las obras sociales, para que no pasen las cosas que han sucedido con los medicamentos, que las obras sociales estén controladas por fuera de aquellos que tienen interés en las mismas obras sociales. También vamos a presentar un proyecto para simplificar los trámites en las empresas, para que el sueño de tener la propia empresa llegue a muchísimos argentinos. Ahora yo le quiero decir algo, porque tanto yo como Fernando Iglesias, como Fernanda Gil Lozano tenemos experiencia. Lo importante para hacer
los proyectos en ley es que podamos dialogar. Y la coalición cívica en el Congreso ha sabido dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Bullrich, candidata a la coalición cívica. Ahora los 2 minutos de presentación son para el doctor Roberto Feletti, actual viceministro de Economía de la Nación, candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria con la candidatura presidencial de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los 2 minutos. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a los ciudadanos y hablarles de posibles soluciones a problemas del crecimiento. No estamos con problemas de crisis, no estamos con problemas de inacción de gobierno, sino como ha sido 8 años de gestión, vamos en la dirección correcta y seguramente hay muchas insuficiencias. Hay 2 posibles soluciones para la ciudad de problemas de crecimiento y que yo como viejo funcionario de la ciudad quiero hacerme cargo con mucha fuerza de la banca del Congreso. Uno es la vivienda, el acceso a la vivienda para los sectores de ingresos medios. Hoy necesitamos crédito para la vivienda a 30 años, necesitamos tasa de 1 dígito y necesitamos financiar el 100% de la propiedad que se va a comprar. Afortunadamente tenemos muchas personas, muchas parejas, muchas familias con ingresos medios, que incluso se han beneficiado por nuestras políticas de negociación colectiva, de rebaja del impuesto a las ganancias, sobre los sueldos, y que hoy podrían cambiar su alquiler por una cuota. Esa es una propuesta. Y la otra propuesta que también tiene que ver con los problemas de crecimiento es afortunadamente esta ciudad en movimiento. Es una ciudad que desde la pizzería más humilde hasta el restaurante más acomodado está llena de gente y se mueve y la gente demanda moverse para cultura, para deporte, para entretenimiento y tenemos que devolverle al porteño aunque sea 20 minutos por día con un sistema de transporte público que se articule en una sola autoridad el movimiento de trenes, subtes y colectivos. Esas son 2 grandes propuestas que yo quiero llevar. Si me acompañan en la nueva etapa, ya no como viceministro de Economía, sino como diputado de la Nación en el Congreso, ocuparme del crédito para la vivienda, para sectores de ingresos medios y ocuparme de articular un sistema de transporte público donde esté la ciudad, esté la nación y esté la provincia consensuando una política de tarifas, de expansión de las redes, de regulación, de frecuencias, de recorridos. Me parece que son 2 temas claves, el transporte y la vivienda en esta ciudad. Les pido que me acompañen con el voto. Muchas gracias, doctor Roberto Feletti. El turno para el diputado nacional, actual diputado nacional y candidato a la reelección, Federico Pinedo del PRO. 2 minutos, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo la verdad que creo que el principal problema del Congreso es el mismo problema de la Argentina. Creo que el principal problema del Congreso es tratar de reemplazar la destrucción o el ataque al otro por la construcción. Nosotros desde el PRO lo que hemos privilegiado es la unidad en lugar de la división. El cambio en lugar de la resignación al no se puede o esto es lo que hay, ¿no? También hemos privilegiado, a veces con costos, el largo plazo por sobre el corto plazo, o el futuro sobre el pasado. La verdad que lo que hace falta es construir desde la diversidad, desde lo distinto. Uno cuando ve algo distinto puede pensar, eso es el enemigo al que hay que destruir. O cuando viene alguien a competir contra nosotros políticamente, podemos decir, ese es el enemigo que hay que destruir. Y la verdad es que el principio de la democracia exige que seamos respetuosos del otro, que seamos tolerantes en el sentido de pensar que a lo mejor el otro tiene razón y nos puede convencer, o que a lo mejor el otro ve las cosas de un lado que nosotros no la vimos, y que si la viéramos tendríamos una concepción mejor de la realidad. Entonces, desde ahí hay que construir sobre las coincidencias y dejar un poco de lado las disidencias. Eso es lo que necesita la Argentina para poder embarcarse en un proyecto de desarrollo nacional. Muchas gracias, Federico Pinedo, candidato a la reelección por el PRO. Los 2 minutos ahora son para Manuel Garrido, candidato por el radicalismo, la lista de la UDESO, que lleva como candidato presidencial a Ricardo Alfonsín. Los 2 minutos. Bueno, muy buenas noches. Quizás no sea tan conocido como otros integrantes de este panel. Yo fui fiscal anticorrupción de este país durante 10 años
y me tuve que ir cuando el gobierno recortó mis funciones a raíz de casos que investigué, como la bolsa de dinero en el baño de la ministra de Economía, el escándalo del INDEC y otros escándalos como el enriquecimiento del matrimonio Kirchner. Luego de renunciar, dado que no podía continuar cumpliendo con mi rol, estuve trabajando en otros lugares, desde a donde fui llamado por Ricardo Alfonsín, que junto con otras personas comprometidas con la ética en la política, como por ejemplo Graciela Ocaña, fuimos convocados a formar parte de este proyecto de Ricardo Alfonsín. ¿Y por qué yo encabezo esta lista? Porque entendemos, junto con Alfonsín, que el Congreso no debe ser una escribanía del gobierno, sino que tiene que cumplir con un rol de control fundamental, que el Congreso no es un lugar para obsecuentes, y yo desde el Congreso pienso trabajar por la transparencia. Y la transparencia significa saber a dónde va el dinero, y la transparencia significa que el dinero, en vez de ir a parar a la Ferrari de Joclender, vaya a parar a las viviendas, que el dinero que todos pagamos con nuestros impuestos, en vez de ir a parar a las viviendas y a los yates de determinados funcionarios, se traduzca en mejores condiciones de vida. Por ejemplo, uno de los casos que investigué es el caso de Jaime. Sería bueno que el dinero que se llevó Jaime en su avión estuviera hoy en mejores condiciones de transporte y los habitantes del país pudieran viajar en condiciones, en no las condiciones de hacinamiento en las que tienen que viajar. ¿Por qué es importante la transparencia y por qué es importante el Congreso? Porque es importante que el dinero, que el gasto social llegue a donde tiene que llegar. Y luchar por la transparencia no es solamente luchar porque los corruptos vayan presos, sino porque la plata que todos estamos pagando y la plata que tiene el Estado vaya realmente a cubrir las necesidades de los sectores populares. Muchas gracias, doctor Manuel Garrido. Los 2 minutos para el candidato a diputado de Proyecto Sur. Su candidata presidencial es Alcira Argumedo. Félix Herrero. Muchas gracias. En primer lugar, saludo a todos los televidentes que se interesan por la cosa pública. Si por la voluntad popular me integro a la Cámara de Diputados, continuaré con las actividades que realiza el bloque que preside Pino Solanas. Hay proyectos importantes que no avanzan. El Poder Ejecutivo prefiere gobernar con decretos y no con leyes. Entre los proyectos de leyes que debemos intensificar está el del desarrollo de la energía solar y eólica, que son limpias y renovables y crean nuevos empleos bien remunerados. También aquellos dirigidos a retomar el dominio, la gestión y la renta petrolera y gasífera, con la creación de YPF federal y para el territorio nacional y la petrolera argentina Petroar para el mar. En este sentido debemos recordar y pedir que se aplique la ley Solanas, que se aprobó este año por unanimidad en ambas cámaras, pero no se aplica. Si se aplicara, las empresas que están trabajando en la prospección y explotación de las Malvinas no podrían trabajar en Argentina. También desarrollaremos otros proyectos de leyes tendientes a lograr el primer empleo, con descuentos impositivos a las empresas que así lo hagan. La redistribución de la renta petrolera y gasífera que ahora va afuera a los estados y a las empresas petroleras mundiales o internacionales, para que se redistribuye a todas las provincias y a la capital federal, como se hace ahora con el 30% de las retenciones de la soja, y que como otro proyecto coincidimos también con que el Banco de la Capital Federal y los bancos estatales que aún queden den garantías para alquilar a personas que no lo pueden hacer. Gracias, Félix. Sí, redondeo y termino. Todo esto exige una vía electoral, en la vía electoral un cambio de actitud para que democraticemos la democracia. Muchas gracias, Félix Guerrero. Los 2 minutos para Carlos Campolongo, candidato a diputado nacional, en la lista que encabeza Alberto Rodríguez Sanz, la candidatura presidencial. Otro país es posible, compromiso federal. 2 minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hago una pequeña reafirmación. El partido se llama Otro País es Posible, Compromiso Federal. Digo porque como hay algún grado de confusión en estas primarias, vale la pena aclararlo. No voy a hacer una lista de shopping porque creo que lo importante es
estudiar vectores de trabajo, identificar vectores de trabajo. El concepto que engloba todo es recuperar una sociedad de la confianza. Yo haré 3 o 4 postulaciones, pero seguramente muchas de las cosas que se dijeron acá, y celebro que estemos todos juntos democráticamente exponiendo, las incorporaría. En términos generales, hay mucho de la agenda que vamos a abrir que tiene que tener referencia con lo ejecutado, lo gestionado en la provincia de San Luis. Cito rápidamente: desempleo 0,8% frente al 8% del orden nacional. Infraestructura, 800 kilómetros de autopistas, algunas de ellas inteligentes en 8 años. En fin, todo lo que significa infraestructura, desarrollo, planificación, cumplimiento de metas. Cuidado del medio ambiente, no se dejó extraer a cielo abierto allí a la Barrick Gold, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias. En última instancia, también pienso que es necesario poner en ejecución lo que es la región metropolitana, porque no habrá solución a problemas que se tocaron aquí y otros más, como la recolección de residuos domiciliarios. Entregar computadoras no es pegar un salto cualitativo en la educación. No solamente se necesita el Wi-Fi, se necesita un programa en el cual inscribirlo. Y por último diría, me interesa de sobremanera la educación, porque el paradigma escolar actual frente a los cambios no sirven ya para nadie, para docentes, para padres, para alumnos. Termino. Evoco y complemento algo que dijo el general Perón, que es: los únicos privilegiados en nuestro país deben ser los niños. Agrego, niños, jóvenes y adolescentes, y los viejos. 82% móvil se puede pagar. Conductas autodestructivas de ciertos sectores juveniles también. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a explicar después? Guerra contra el narcotráfico. Ser electos llevarán a la Cámara de Diputados. Tenemos 1 minuto de derecho a réplica, por cada diputado. Y vamos a hacerlo en forma ordenada. Si quiere empezar alguien, levantar la mano y así. Estamos demasiado ordenaditos. Así que si alguien quiere... Bueno, vamos, Federico Pinedo, el primer minuto. Vamos así, le quedamos rápido. El otro día una señora me decía en Villa Crespo que una cosa que me hizo gracia. Me decía: los políticos que trabajan para ellos siempre están enojados. Y los que trabajan para los demás, no, esos son más tranquilos, están menos enojados, están tratando que las cosas mejoren un poco cada día. Me parece que tiene razón esa señora y me parece que eso obedece a una cosa. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice el oficialismo de que ellos tienen un proyecto de poder. Un proyecto de poder es un proyecto para el que tiene el poder. Y la verdad que lo que hace falta es tener un proyecto de desarrollo para la nación, un proyecto nacional. Trabajar para los demás. Que los demás sean parte de la construcción democrática. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Vamos, Jorge Banossi. Yo creo que la crítica debe ser también complementada con la propuesta. No se puede ser diputado exclusivamente denunciante, exclusivamente crítico, tampoco santiamén, escribanía del Estado. Hay que ser también propositivo, sin perjuicio de que los demás roles también son igualmente respetables. Yo me he ocupado y me voy a ocupar, ya tengo proyectos concretos de temas donde quiero proponer sobre la Corte Suprema de la Nación y sus roles, sobre el Ministerio Público, que es un resorte fundamentalísimo para el control, lleva la vindicta pública, lleva la acusación, custodia la legalidad, pero no tiene una gran estabilidad. Sobre el Consejo de la Magistratura, para salir de este desaguisado en el cual en definitiva triunfa el partidismo sobre la idoneidad, la doble idoneidad moral que tienen que tener los magistrados, que es la doble idoneidad en el desempeño y en su vida, y también la idoneidad técnica, que es fundamental. También me voy a ocupar del amparo. Tenemos una constitución amparista y resulta que en definitiva en la práctica nos regimos por un decreto ley del gobierno de Onganía. Me voy a ocupar además de eso por otros temas que hacen obviamente a la necesidad de decir y hacer las cosas. Muchas gracias, Jorge Banossi. Félix Herrero. Sí, yo creo de que nosotros estamos hablando de proyectos si vamos al Congreso, a la Cámara de Diputados. Habría que hablar cómo funciona el Congreso hoy día. Así como hay una concentración económica muy fuerte en el país a través de determinados grupos, hay una concentración del Poder Ejecutivo en las funciones de los poderes. El Poder Ejecutivo
no contribuye al funcionamiento del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo limita mucho la acción de fiscales y de jueces. El Poder Ejecutivo elimina la acción del cuarto poder y crea un monopolio de cuarto poder que es la prensa. Y por último, el quinto poder, que son los entes reguladores de servicios públicos y entidades esenciales, están todos fuera de la ley, intervenidos y cumplidos su mandato sin haber sido renovados y llamados a nuevo concurso. Muchas gracias, Félix Guerrero. Gabriel Solano, minuto de derecho a réplica. Nos parece muy importante ir al Congreso para anular la ley de asociaciones profesionales que protege a la burocracia sindical. No queremos Anola que contaminan medicamentos, no queremos Pedraza, asesino de nuestro compañero Mariano Ferreira. Los demás bloques políticos estuvieron en el Congreso y no anularon esta ley. Acá lo dijo Feletti, habló del transporte, pero hoy en el ferrocarril sigue estando la gente de Pedraza, tiene nombre y apellido, Antonio Luna. En el ferrocarril se viaja como ganado y sin embargo hay subsidios de millones y millones de pesos que van a engrosar las cajas de la burocracia sindical. Es una pelea muy importante y ustedes saben que la izquierda da testimonio con su actitud cotidiana de que la burocracia sindical, que es un flagelo cotidiano que sufren todos los trabajadores de este país, lo vamos a llevar adelante hasta el final. Esto es un tema para nosotros muy importante, salud de la vivienda. Hace 8 años que gobiernan. Los planes de vivienda que tanto se hablaron fueron a engrosar las cajas de Joclender, aviones, barcos. Queremos saber si van a apoyar un proyecto por el cual las tierras públicas van a ser utilizadas para viviendas sociales o para la especulación inmobiliaria. Muchas gracias. Campolongo. Bien, gracias. Una para reafirmar que el tema del transporte, la movilidad, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires con las zonas aledañas, primero y segundo cordón, tiene proyectos concretos, cajoneados en el Congreso hace tiempo, porque al oficialismo no le interesa, porque hace años continúa con la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque siguen esos subsidios que no se sabe dónde empiezan y dónde terminan. Y el otro tema, se habló aquí muy bien del déficit habitacional. El déficit habitacional en San Luis es cero. Cero. ¿Sabe por qué? Porque hay planes de 90 a 300 pesos para en 30 años pagar la vivienda. Claro, me dirá, San Luis tiene poco menos de 400.000 habitantes, sí, pero tiene el 1% del presupuesto. Pablo Lanuse. Sí, desde la lista 302 no puedo menos que estar, la verdad que satisfecho por este primer panel que hemos tenido, porque se ha podido dialogar, se ha podido escuchar, y eso es lo que queremos llevar al Congreso. Se dijo, y comparto, que tenemos que buscar consensos. Y con Fanny Mandelbaum, que me acompaña en la lista, sabemos de qué se trata y lo vamos a hacer. No pueden haber más DNU y menos que la presidenta lo anuncie el día que inician las sesiones legislativas del Congreso. Tenemos que buscar la pluralidad y desde la diferencia la superación, para que todos, ustedes, nosotros, podamos vivir mejor. Eso es lo que queremos llevar al Congreso, para que busquemos desde el diálogo la superación, y basta de confrontación y basta de crispación. Gracias, Garrido. Minuto de derecho a réplica. Sí, vuelvo a insistir sobre el rol de control del Congreso, el papel que tiene que cumplir el Congreso en controlar digamos, los otros poderes, no solamente el Poder Ejecutivo, pero particularmente este Poder Ejecutivo en un modelo en el que básicamente se apunta a la concentración de poder y a la perpetuidad indefinida. Creo que el Congreso tiene que cumplir un papel fundamental en controlar eso y obviamente, como decía, en promover la transparencia como política pública frente a un fenómeno de corrupción que es sistémico, y creo que puedo aportar mi experiencia para desarrollar ese papel del Congreso que tiene que ser fundamental. Muchas gracias. Roberto Feletti. Sí, por un lado me alegra mucho que las distintas expresiones de la oposición debatan sobre lo que nosotros hemos propuesto sobre vivienda y transporte, pero, y no con el afán de contradecir a Pinedo, no hay proyecto de poder. Creo que ningún gobierno ha hecho tanto por construir ciudadanía como el nuestro. Permanentemente, por supuesto que no vamos todo lo rápido que quisiéramos, pero permanentemente estamos consagrando derechos. Ley de matrimonio igualitario, fútbol para todos, 5 millones de puestos de trabajo, negociación colectiva todos los años. Es decir, la construcción de ciudadanía es ingresos, capacidad de consumo, pero también consagración de derechos. Seguramente que hay más,
pero hemos hecho eso. Y por el otro también es bueno recordar que la oposición en diputados tiene mayoría en los últimos 2 años, así que buena parte de las cosas que se dicen acá ya podrían estar en curso de implementación. Nosotros hasta ahora lo que pedimos en el apoyo al voto a diputado es estas propuestas, seguir en la dirección correcta. Nosotros hemos hecho todo en la dirección correcta en favor de la gente. A lo mejor no en la intensidad, la profundidad y el tiempo que se espera, pero veníamos de la crisis del 2001. Muy bien, Patricia Bullrich. Bueno, he escuchado a cada candidato haciendo propuestas bien interesantes que nosotros como Coalición Cívica estamos dispuestos a estudiar y a votar, porque por la transparencia, aumentar las penas contra la corrupción, dar vivienda, son todos temas que la Coalición Cívica viene trabajando hace mucho tiempo. Ahora, a mí me parece que el Congreso es una cuestión de actitud, y ahí me parece que es donde la Coalición Cívica ha marcado siempre una conducta. ¿Por qué? Porque ha habido una actitud de clausurar el Congreso. Un Congreso que prácticamente no ha existido. Un oficialismo que venía con un proyecto y decía, esto se vota así y no se discute. Y así se clausuró el Congreso. Nosotros creemos que hay que abrirlo, que hay que poder dialogar, que hay que mirar cada proyecto con buena voluntad. Y también sabemos las veces que hay que decir que no. Porque también en el Congreso hay que saber decir que sí y también hay que saber decir que no. Por ejemplo, en leyes absurdas, como las que vinieron tantas veces, los superpoderes, las leyes que planteaban facultades delegadas. Entonces, yo quiero que muchos de los que están acá nos comprometamos a que el Congreso funcione, no que sea una escribanía. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado el primer tema propuesto en esto que de cara al próximo domingo, donde usted tiene que ir a votar, no solamente candidatos a presidente, gobernadores, legisladores, también se eligen diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, los tiene hoy a todos juntos, usted esta noche comienza a elegir. Vamos a la pausa y enseguida nos metemos en el otro tema de debate, el modelo, que tanto se habla a veces. ¿Qué hay que hacer? ¿Mantenerlo? ¿Cambiarlo? Enseguidita aquí con Voz Propia.